Buenas tardes, mi nombre es René Arévalo. Entonces, en este momento quiero compartir la experiencia propia de desarrollo urbano que he estado llevando a cabo. Entonces, quiero que ustedes también tengan en cuenta varios elementos de diseño urbano para evitar los problemas que hemos nosotros estado sufriendo debido al cambio climático, las inundaciones, los problemas de calor, la contaminación, que cada vez van a ser más grandes. ¿Cómo vamos a aplicar estos conceptos al Gran San Salvador? Es lo que queremos nosotros entender actualmente. Entonces, bajo esa perspectiva, la sostenibilidad es un elemento que engloba muchísimas cosas, pero mayoritariamente debe ser un equilibrio sostenible, equilibrio, la capacidad de dejar una sociedad para las futuras generaciones propiamente. Entonces la ecología, la economía y la sociedad deben estar de igual manera empapadas dentro de la sostenibilidad, cosa que actualmente no pasa. Mayoritariamente la sociedad prima la economía por sobre la ecología, por ejemplo. También prima a la economía por sobre la sociedad. Tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo, de Latinoamérica también. Aquí en San Salvador están los más ricos y los más pobres aquí en el mismo lugar, tan pequeño que es, y aquí lo tenemos, pero no tomamos en cuenta casi para nada, sobre todo en el diseño urbano, acá a la ecología en sí. Eso es lo que nos está llevando a problemas de inundaciones, de riesgo, cada vez más grandes en el Gran San Salvador, y que nosotros no estamos atacando de manera adecuada. La sostenibilidad es importante por esta razón. Entonces, creo que ya con anteriores charlas, lo que le pudieran dar sus profesores en las materias, ustedes han visto ya parte de la problemática que maneja San Salvador, si es que no la viven también a cada día. Ese tráfico increíble, esa contaminación que tenemos, ese cada vez más estresadas las personas, ese calor que inunda la ciudad. Todo eso es una gran cantidad de cosas, de factores que hacen que sea una ciudad bastante complicada de habitar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo es hora pico ya, hay tráfico a cualquier hora, ya no es solo en la mañana, si oye, cualquier hora ustedes salen y hay tráfico increíble. Ya la capacidad de vehículos del Gran San Salvador sobrepasó en gran parte su capacidad de vías diseñadas. Y lo mismo pasa con el diseño hidráulico. Esta ciudad ha quedado desfasada en cuanto a las infraestructuras hidráulicas. Ya la ciudad está tan impermeabilizada propiamente que la capacidad de desaguar y de llevar el agua hacia las quebradas y que se vaya por escorrentía ya quedó atrás. Ya no están lo suficientemente diseñados los caudales propiamente para llevar el agua. Entonces, si ustedes se meten al esquema director que tiene la OPANSA en su página, Geoportal se llama, y ahí aparecen varios mapas, ya nos dice que San Salvador tiene un área de 650 kilómetros cuadrados aproximadamente, incluidos los 14 municipios que la conforman. Pero de estos 160, un poquito más, kilómetros cuadrados son urbanos. 150 están concentrados, densamente poblados. Los otros par de kilómetros son residencias a las afueras, allá por Nejapa, etc. Pero ya 150 kilómetros es densamente poblado. De esto, la mayoría, según los mapas de la OPAMS, un poco más del 80% de esa área, de los 150 kilómetros, se encuentran impermeabilizados. Eso implica que 120 kilómetros están impermeabilizados de los 150, quedan 30 nada más para absorber, filtrar agua propiamente a los mantos acuíferos, al subsuelo, etc. Entonces, si en San Salvador llueve en 2 o 3 días 500 milímetros de lluvia, que es lo que llovió por la tormenta tropical Amanda entre el 29 y el 31 de mayo, en esos días, en 120 kilómetros cuadrados impermeables, se pueden acumular 54 millones de metros cúbicos de agua, una gran cantidad, exageradísima. Ahí les pongo el ejemplo yo, en este sentido, que es como que si el río Lempa pasara 3 días continuos aquí en la ciudad, o si voy a tomar un ejemplo un poquito más grande, el Amazonas, por ejemplo, que tiene anchos que van desde 1 kilómetro a 8 kilómetros de su cuenca,
y tiene un caudal superior, casi 200.000 metros cúbicos de agua por segundo, pasara durante 5 minutos arrasando la ciudad acá. Entonces, ese problema es lo que nos ha llevado a que se inunden las calles, a que se inunde la ciudad propiamente, y otro de los grandes problemas que también llevan a esta, aparte de la hipermeabilización, que cada vez es más grande, cada vez nos vamos tomando más las zonas de protección ambiental, es la marginación urbana. Aquí el acceso a la vivienda es demasiado alto, sobre todo para las personas de escasos recursos. Hay precios bastante exagerados actualmente en San Salvador. El acceso a la vivienda es muy complicado. Eso obliga a muchas personas de escasos recursos a buscar lugares en la ciudad, porque aquí trabajan, para sentarse. Entonces hay muchas comunidades alrededor de las quebradas del Gran Salvador, del río Acelguate, que no deberían estar ahí, pero es la única opción que les queda. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver ejemplos como esto, en donde hay comunidades en riesgo, quebradas, cercanas, por el Piro, propiamente enfrente de Multiplaza, y al fondo vemos una torre de lujo. Esa es una marginación urbana, y eso se repite en la ciudad por todos lados. El transporte público deficiente también, que obliga a que mucha gente prefiera el vehículo privado, por eso está tan complicado el tema de tráfico. Y de ahí la infraestructura urbana, desfasada, deficiente, propiamente muros, en vez de dejar áreas de protección, entubamos los ríos. Ya vamos a ver ejemplos más adelante de cómo otras ciudades han resuelto esta problemática. Esto lleva a que propiamente se generen más riesgos a lo largo de la ciudad capital y riesgos para las personas, riesgos urbanos que tenemos aproximadamente. Entonces, El Salvador se encuentra en estrés hídrico, o sea que ya no está repitiendo adecuadamente el ciclo del agua. Hay meses de sequía, hay completas, años que no llueve casi nada, y años como este que de un solo cae la gran cantidad de agua en una tormenta. Entonces necesitamos nosotros replantear la ciudad, porque cada vez esto va a ser peor. Si vemos también la problemática de desechos que tenemos aquí grande por favorecer la economía, como dijimos, la sociedad de consumo. No es malo la economía, pero nosotros tenemos solo un consumismo arraigado en donde solo generamos los desechos y los botamos en cualquier lado. No convertimos eso en nuevos recursos, o sea, el reciclaje. No lo convertimos y estamos generando una ciudad llena de basura. También estos elementos son propios de la ciudad. Cada vez nos vamos tomando más el espino, nos estamos subiendo al volcán, la cordillera del Bálsamo, el Cerro San Jacinto, porque no hay espacio urbano en teoría, aunque hay muchos terrenos solos en la ciudad. Lo que pasa es que no se genera una política de usos de suelos, una normativa que permita volver a desarrollar la ciudad, sino que lo más fácil es ir y deforestar todo lo que se pueda. Entonces es una problemática y generan problemas como este, el de las colinas. Y lo que vimos en Amanda, quebradas propiamente, llevándose la casa de las personas que están viviendo a la orilla en situación de riesgo, calles completamente inundadas. Eso va a ser cada vez más evidente en la ciudad si seguimos diseñando de la misma manera que venimos haciéndolo. Y por eso, ¿cómo podemos nosotros diseñar la ciudad y las edificaciones para evitar y prevenir las inundaciones? No me voy a meter yo en el caso de instalaciones hidráulicas, de decir anchos de tubería, caudales, etcétera. Hay ni las mejores infraestructuras para ello. Hay personas más especialistas que yo, pero en temas de urbanismo sí me voy a meter. En ese sentido, y en diseño, estrategias de diseño de edificaciones, en ese sentido, antes de desarrollar las instalaciones hidráulicas, para mí, incluso es que ustedes ya tengan los conceptos de qué quieren desarrollar, tanto en urbanismo, tanto en la edificación. Es necesario que ustedes, según mi experiencia, ya se pregunten antes de diseñar una edificación, ya sea vivienda, comercio, oficinas, etc. Háganse esta primera pregunta. ¿Necesito impermeabilizar todo el terreno? ¿Es necesario? ¿No puedo desarrollar, por ejemplo, la edificación un poquito más alta para liberar espacio horizontal? Yo creería que sí. Entonces, que aquí el miedo es los terremotos. Japón es mucho más eh, riesgoso el tema de los terremotos. Lo que pasa es que aquí no se quiere generar eso por la facilidad constructiva realmente, por las normativas que no obligan a llevarlo a cabo.
Entonces, si nosotros dejamos amplias áreas verdes, jardines, el agua se filtraría al subsuelo y las plantas absorben otra gran cantidad, por lo que no se generarían esa escorrentía que va hacia los ríos y quebradas, propiamente. No es necesario impermeabilizar todo el terreno. Hay que dejar pequeñas áreas verdes, amplios espacios asfaltados. Hay una infraestructura que permita la absorción del suelo hacia el subsuelo, quiero decir, el agua hacia el subsuelo. La gente aquí propiamente incluso tienen casita y tienen jardín, lo concretea. Es un error grave. Y eso lo hacen la mayoría incluso de residenciales privadas. Prefieren hacer su cochera techada por no dejar ahí el patio frontal que tienen. Entonces eso genera los problemas propiamente que nosotros tenemos. Y materiales, los mejor absorbentes, que sean porosos, de origen natural, piedra, ladrillo, barro, concreto permeable. Incluso como concreto permeable, eso sí necesitan ustedes combinarlo con un sistema de reciclaje de agua lluvia, a lo mejor, porque si no el concreto permeable al final, si solo filtra el agua, va y de nuevo hacia las alcantarillas. Entonces necesitan que realmente logren captar esa agua y guardarla para después reutilizarla. El reciclaje de agua lluvias, contar con un sistema de reciclaje de agua lluvias. Y en cuanto al diseño urbano, aparte del beneficio social que implica diseñar más parques, más áreas verdes, en las vías, colocar arriates y centrales en las aceras, es un beneficio social y es un beneficio ambiental. Mayor captación de CO2 y esto permite la filtración de agua hacia el subsuelo y que no se acumule en la superficie, que es el problema que tenemos actualmente. Promover lagunas de laminación en ciertas partes de la ciudad, promover la arborización en toda la ciudad, parques, vías vehiculares, ríos urbanos, promover la recuperación de ríos y quebradas urbanas, arborizando las mismas. Son estrategias a nivel urbano que pueden mejorar las inundaciones y que van a prevenir las inundaciones. Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad en agua, recordemos, captamos el agua lluvia, la llevamos hacia un cisterna, que la almacene, y después la llevamos, la usamos en regadíos, para la limpieza, para lavar el auto incluso. Y puede ser tan sencillo, no necesitan incluso una cisterna, sino que puede ser un par de barriles donde filtren para que no se le metan hojas y piedras y captan el agua y ahí la tienen guardada para cuando sea necesario. Las azoteas verdes, huertos urbanos, también es importante. O sea, tienen una mayor cantidad de áreas verdes en la ciudad, incluso las azoteas. Si la azotea es de puro concreto, propiamente el agua se va a acumular y se va a ir hacia las alcantarillas por las bajadas. Pero si ustedes tienen azoteas verdes, pueden evitar la descarga de agua hasta en un 50% a la red pública. ¿Por qué? Porque la tierra absorbe, las plantas absorben, las plantas transpiran el agua, obviamente. Entonces ya no necesitan que ésta vaya hacia la red pública, la mitad por lo menos. Si imagínense todas las edificaciones de la ciudad evitaran que el 50% del agua fueran hacia los alcantarillados, por ende las quebradas, se reduce el riesgo de las inundaciones, muchísimo menos que caiga una enorme tormenta. Y en ese sentido, también se puede diseñar infraestructura hidráulica de manera que filtre el agua. Sí, aquí ustedes pueden ver que es un drenaje normal, va el agua aquí y va a pasar a continuar hacia la quebrada, pero parte de ella, de la que se filtra, no necesariamente va a ir acá porque hay unos pozos de absorción con grava que filtran el agua hacia el subsuelo. Es parte importante de eso. Si ustedes diseñaran también infraestructura hidráulica de esta manera, no toda el agua se iría hacia nuestras quebradas, hacia nuestros alcantarillados. Es de pensar la ciudad de mejor manera para que podamos evitar las inundaciones. También diseñar parques pluviales en donde que parezcan pantanos, vea, que se pueda almacenar agua a cierta cantidad, que se absorba en las áreas verdes, lagunas de retención, que ya las vimos como estrategia, que retienen el agua cierta cantidad de tiempo y salen en menor caudal de lo que entró. Eso retiene mientras pasa la tormenta cierta cantidad de agua. Entonces ayuda a la ciudad
sobre todo en las zonas inundables. Si yo les enseño un mapa, ¿qué principales estrategias podíamos implementar nosotros para mitigar esos desastres naturales por los cambios climáticos que cada vez van a ser más complicados, como se los he mencionado? El concepto de ciudad de esponja es como una ciudad que absorbe y filtra propiamente. Y si ustedes convierten a San Salvador en sus futuros proyectos en verdaderas esponjas que retengan el agua, que la absorban y la filtren, pues van a mejorar significativamente el riesgo que tenemos por el cambio climático. Aquí les muestro un mapa de San Salvador de toda el área urbanizada. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, como bien dice la OPAMSA en este sentido, está hipermeabilizada, casi no hay áreas verdes, los parques están lejanos. Ustedes para ir a un parque aquí en San Salvador necesitan tomar el vehículo porque no es caminable la ciudad. Y cada vez nosotros nos vamos a ir urbanizando, se va urbanizando más la zona del Espino, más la zona del Volcán, el Boquerón. La ciudad va presionando hacia este punto, va presionando hacia las áreas naturales, va presionando hacia la cordillera, va presionando hacia el Cerro San Jacinto. Y sorpresa, cada vez que se vaya hipermeabilizando acá, más agua se va a filtrar y adivinen hacia dónde va a ir a terminar, hacia la ciudad, hacia nosotros. Obviamente las nuevas residenciales que se están haciendo en la zona del Espino todavía no sufren esa problemática porque aquí se inicia el problema. El problema es para estas zonas donde ya se acumula toda el agua de la ciudad y toda el agua que viene acá, se acumula acá. Y como aquí se filtra bastante agua, pero como cada vez la vamos hipermeabilizando más va a venir hacia acá y más problemas vamos a obtener, porque aquí está la red de quebradas que llevan desde el Arenal, la Montserrat, el azul es el río Selguate, la cuenca del río Selguate, es el río Cañas. Entonces, todo se va acumulando hacia las cuencas de las quebradas y ríos, y muchas personas, por lo que vimos, se han asentado en esas cuencas y ahí va a estar la problemática, cada vez más calles llenas de basura, más inundadas, etc. Bajo esa perspectiva, tomamos una franja, que es esta amarilla que se ve acá, y es lo más densamente poblado de San Salvador, y vemos nosotros que hay pocas áreas verdes. Si ustedes leen la presentación, se van a dar cuenta que, según la OMS, necesitamos 9 metros cuadrados de área verde por persona. Aquí tenemos 2 millones de personas en la ciudad prácticamente y 500 hectáreas de áreas verdes, incluido quebradas, arriates, etcétera, todo donde se filtra. Entonces eso nos da a nosotros 2.5, menos de un tercio de lo mínimo recomendado por la OMS, y lo óptimo, que es 16 metros cuadrados por persona. Estamos lejísimos. Esa es una problemática porque, si se dan cuenta ustedes, el Parque Cuscatlán, que es el más grande, está lejísimo para poder llegar. Casi no hay parques en la ciudad, pocos, el Infantil, el Bicentenario, por aquí el del Principito, Salvador del Mundo, e inclusive casi no se usa porque intenten pasar ahora pico ustedes esa calle, difícil. La Fuente Beethoven, el Redondel Maferrer, son el zoológico, son bien dispersos las áreas verdes que tenemos aquí en San Salvador y son filtrantes, o sea, todavía tenemos bien pocos. Entonces, esa es una problemática, aparte de lo social, ¿verdad? La gente, si quiere ir a un parque, tiene que tomar el vehículo, no tiene áreas de esparcimiento, quiero decir, cercanas. Y por eso es de plantearse, ¿qué pasaría si nosotros, como solución al cambio climático, implementamos una red de parques lineales, parques alrededor de todo San Salvador, como filtrantes? Aparte, aumentamos esa permeabilización y crecemos en altura y liberamos espacio horizontal. Ya no más construcciones, recuperamos uso urbano propiamente. ¿Y qué pasa si las principales calles, por ejemplo, las convertimos en parques lineales? La Alameda Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Monseñor Romero, la Panamericana, el Paseo General Escalón, la 49, el Boulevard de los Próceres, el Boulevard de los Héroes, la Autopista Norte, la 25 Avenida, etcétera. Las transformamos nosotros en parques lineales con ciclorruta. Mejoraríamos la movilidad, pasaría ya que no se usaría tanto vehículo y tendríamos toda una serie de parques que van conectando la ciudad, arborizados.
con infraestructura que permita la filtración del agua hacia el subsuelo y no solo que vaya hacia las redes de alcantarillados. Es algo utópico, pero se podría hacer con voluntad política y cambiando la cultura de la gente. ¿Qué pasaría si pasamos del Boulevard Monseñor Romero, desértico sin nada, puros postes nada más, a un parque lineal donde la gente corra, donde pase la ciclorruta, donde hayan árboles? Esto es un calor horrible, esto lo mejoraría considerablemente, no más efecto isla de calor. ¿Qué pasaría si el bulevar de los próceres, de los más complicados aquí en tráfico, horrible, lo pasamos nosotros de esto a esto? Aquí por cuidar la imagen de los próceres probablemente, pero bien esos próceres se pueden colocar aquí dentro del parque y la gente los va viendo mientras va caminando, mientras va en su bicicleta y mientras pasa en el carro. Dejamos estas pequeñas plantas y arborizamos realmente el bulevar de los próceres. Lo convertimos en un verdadero parque lineal con ciclorrutas a lo largo de toda la ciudad. Así todas las vías de la ciudad se convierten en eso. ¿Qué pasa además si proponemos triplificar los parques de la ciudad? Ya tenemos algunos, ok, de acuerdo, pero aumentamos esa cantidad de parques, o sea que ustedes ya, no, si viven por acá, no necesariamente tengan que agarrar el vehículo e ir al Parque Cucatlán, porque aquí tienen parques cercanos a su casa, pueden ir caminando. Entonces la idea es que generen terrenos que están abandonados, terrenos que están en desuso o que no están siendo usados, se puedan convertir en parques y logrando también cambiar muchos usos industriales, bodegas que están tiradas ahí y generamos vivienda en ellas en altura para liberar espacio horizontal y generar espacio público alrededor de esas viviendas. Liberar también, al generar viviendas, si nosotros vemos un poco y nos acercamos, digamos, al centro, ¿qué pasaría si toda esa cantidad de bodegas que existen ahí, talleres, etcétera, se convierten siempre en un parque lineal que une el centro histórico con el Parque Cuscatlán y después con Salvador del Mundo? Y toda esa cantidad de bodegas se convierten en vivienda, en altura, y lo demás parque alrededor. Mejorarían, ¿ya?, la condición de vivienda de todas las personas, alejarían las zonas de riesgo, quizá por ejemplo quebradas, que se puedan alejar de las quebradas, de la orilla de las quebradas, sino que se alejen lo suficiente del área de protección, se convierten en las quebradas en parques lineales y las viviendas en altura alrededor, la misma cantidad de gente va a vivir y mezclan usos. Ustedes se dan cuenta aquí en San Salvador, la mayoría de personas viven en residenciales privadas y para ir a comprar tienen que agarrar el vehículo porque está lejos, la canasta básica, el supermercado. No, la mixtura de usos en urbanismo sostenible significa que ustedes tengan todo a la par. Implica que si aquí están las viviendas, aquí va a haber comercio, aquí va a haber canasta básica, aquí va a haber oficinas, aquí van a haber salud, aquí va a haber educación, todo para que la gente que salga de su casa a la par solo tenga que caminar y no agarrar el vehículo obligatoriamente. Mejoramos en muchos aspectos el diseño de las ciudades y lo importantísimo es arborizamos, por ejemplo, permite la filtración del agua, transpiran el agua, evaporan el agua porque la retienen propiamente los árboles, recuperamos toda esta gran cantidad de usos de la ciudad para evitar seguir comiéndonos las áreas verdes alrededor y las áreas de protección ambiental. Recuperemos la ciudad, es importantísimo, y al mismo tiempo generemos en altura para liberar espacios horizontales de las quebradas y para más parques también. Es necesario que ya se tomen esas decisiones en la ciudad. Recuperemos espacios abandonados inclusive. ¿Qué pasa bajo los pasos a desnivel? ¿Por qué no los convertimos en parques? Hasta kioscos pueden haber de venta ahí. Parques de bolsillo en lugares que de residuos urbanos propiamente. Los convertimos así, peatonalizamos vías, arborizamos vías, mejoramos la captación siempre de agua, convertimos las quebradas en verdaderos parques lineales, propiamente, con árboles. Las vías principales las convertimos en arborizadas, esta vez en una calle diagonal, avenida Diagonal en Barcelona. Entonces, vamos a mejorar de manera sustancial el diseño urbano en todos los aspectos, ambientales, sociales, de economía, y
al mismo tiempo en prevención de inundaciones. Esto se puede hacer en la ciudad. Falta voluntad política. Este es el ejemplo. Aquí perfectamente vive una gran cantidad de familias que ocupa bien poco espacio de terreno, porque ha crecido en altura, y ese terreno que no usamos ya, lo convertimos en espacio público. Parques, ya no hay necesidad de que ir tan lejos para tener tu propio parque. Calles secundarias, las podemos arborizar, tener los arriates, árboles, etcétera, convertirlos en verdaderos bosques. Áreas de protección de quebradas, también arborizadas, parques, ciclorrutas, a la par. Este es un ejemplo en Seúl, Corea del Sur, que antiguamente habían entubado este río y se había construido una moderna autopista encima. En su momento, en los 80, fue símbolo de modernidad para Corea. Orgullosos estaban ellos. Pero se dieron cuenta que el tráfico no mejoraba a pesar de ello. Es más, iba creciendo con el tiempo, la contaminación, los terrenos empezaron a devaluarse, etc. ¿Qué pasó? Tomaron una decisión importantísima, que es recuperar el río, hacerle un parque lineal, reducir los carriles de vehículos, demolieron la autopista y esto mejoró en muchos aspectos. Redujo en 2 grados centígrados la temperatura de la zona, se previno las inundaciones porque estaba entubado el río. Entonces ahora tenés todo un parque acá que te puede colectar el agua, que absorbe agua porque hay árboles, etcétera, muchas plantas, y cuando no llueve es un parque lineal para las personas. Ayuda a la sociabilidad, a la convivencia, y económicamente mejoró la plusvalía de todos. Hoy todos quieren estar acá. Todas las oficinas importantes y todo se quieren centrar ahí. ¿Por qué? Porque le da plusvalía todo un proyecto de este estilo al uso de suelos alrededor. Entonces, es una mejora increíble que se llevó a cabo y, como les digo, es de voluntad política. Bajo esa perspectiva, yo les pongo, en este caso, imaginémonos a todas las calles de San Salvador que pasen de esto, calor, contaminación ambiental, tráfico, etcétera, pasemos a esto. Esa es la verdadera forma de prevenir inundaciones. Obviamente hay que diseñar la infraestructura adecuada también, pero si nosotros seguimos diseñando infraestructura, pero seguimos hipermovilizando la ciudad, no va a haber nada que quite las problemáticas que tenemos y cada vez van a ser peores, como hemos mencionado. Entonces convirtamos a San Salvador en un verdadero parque urbano, en todas sus vías, recuperemos más espacios públicos, recuperemos más la ciudad, demos diferentes usos, demos viviendas de calidad a las personas, acceso a todos, y ahí vamos a prevenir realmente los riesgos. El riesgo está debido a la mala planificación urbana. Entonces, nosotros podemos ordenar esto de manera que generemos una verdadera ciudad, un verdadero impacto, un San Salvador más verde, más inclusivo, más ecológico para todos. La solución está en la naturaleza, como mencionó aquí en la presentación. Entonces, imaginémonos que es posible que pasemos de esto a esto y que mejorará en muchos aspectos. Estamos viendo la temática de prevención, obviamente, de inundaciones, pero aquí con esta temática podríamos dar una charla sobre mejora de convivencia social, una charla económica, una charla de muchísimas cosas, pero no estamos centrando en la prevención de inundaciones, pero implícitamente estos proyectos llevarían al crecimiento económico, social, de convivencia ambiental de toda la ciudad. Hagámoslo por un El Salvador más ecológico y seguro, propiamente ya verán los resultados. Me despido con esto, estaré esperando sus preguntas. Cualquier duda que ustedes tengan sobre urbanismo sostenible, infraestructura sostenible, arquitectura ecológica, trataré de responder lo más que ustedes, lo mejor que pueda, ¿verdad? Y espero que ustedes en sus proyectos puedan aplicar, integrarse con la naturaleza, que en realidad es lo más importante. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco de manera rápida acerca de estrategias de diseño para prevenir inundaciones. Vamos a dividir la presentación en los dos tipos de escala en la cual pueden
podemos diseñar nuestros proyectos, que es en una escala urbana y en una escala a nivel de edificaciones. A nivel urbano, sobre todo cuando se dan fenómenos naturales como la última tormenta denominada Amanda, pues surgen siempre las mismas dudas, preguntas acerca de si se ha hecho algo mal, si no se realizaron las obras adecuadas en el momento adecuado, si realmente el cambio climático es lo que demuestra la incapacidad del drenaje en ciertas zonas, si es que el tiempo a partir de cuál fue construido el drenaje ahora ya es obsoleto, si la basura es el problema que ocasiona los problemas que podemos ver de inundaciones sobre todo. Y al final de cuentas, pues resulta de que todas estas diferentes situaciones, pues sí tienen una influencia, pero en realidad yo pensaría a partir de la experiencia que el factor con mayor incidencia a la hora de ver este tipo de desastres es que no se ha tenido una buena lectura de cómo la misma obra nos va alertando de que su capacidad se está viendo de alguna manera disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que una obra diseñada en cierto momento histórico no falla inmediatamente. Empieza a tener ciertas cuestiones que se pueden ir observando que nos demuestran de alguna manera que los factores externos han cambiado y por lo tanto al variar la incidencia sobre esa obra, pues se comienza a deteriorar. ¿Cuál es el problema principal de lo que vivimos aquí en el país? Que generalmente nuestras obras no son estrictamente de mitigación, más bien son obras correctivas que se realizan en el momento en que se da una falla. Como podemos ver en la imagen que está en la presentación, pues la intervención se dio cuando ya el río había comido tanto terreno a lo que era su margen, en este caso izquierdo, de tal manera que ya había puesto en peligro lo que era la residencial. En ese momento se empiezan a hacer las preguntas de qué sucedió, qué falló, hay que corregir, qué hacemos, y bueno, y se empieza a correr ya que se llega a un punto en el cual otro invierno probablemente ya no lo podría sostener de manera apropiada la obra. En este caso, dentro de la oficina en la cual yo laboro, pues somos de una escuela en la cual es muy importante ir generando diferentes elementos que nos sirvan y nos permitan tener una alerta temprana de que la situación de donde se está emplazando el proyecto ha cambiado. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, sobre todo a nivel hidráulico y en este caso específico, en la parte del control de las aguas lluvias, nosotros tenemos incidencia tanto por el proyecto, es decir, sus limitaciones geográficas, tenemos incidencia de los terrenos aledaños, dependiendo de la conformación topográfica, y además, en el punto del cuerpo receptor donde se genera la descarga, tenemos influencia de las variaciones que pueden haber en el tiempo, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Qué quiere decir aguas arriba y aguas abajo? Simplemente se toma el flujo de la corriente y se considera que aguas abajo es a partir del punto de descarga hacia donde corre la corriente, y aguas arriba es como si nosotros fuéramos en contraflujo, en contracorriente. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entremos dentro de cuál es el proceso de diseño cuando se nos encomienda una obra de tipo urbano. Pues lo primero que tenemos que saber es determinar cuál es nuestra microcuenca. Hablamos de microcuencas porque generalmente un proyecto, digamos que a escala de un residencial, pues está inmerso dentro de una microcuenca. Esta microcuenca, a su vez, es parte de una cuenca mucho mayor. El primer paso es
a partir de la información que se tiene oficial por parte del gobierno de El Salvador, que es una restitución fotogramétrica, se empieza a localizar puntos altos, se empiezan a localizar cauces secundarios, cauces terciarios, cauces principales, hasta ir bajando toda esta información hacia el punto de interés. El punto de interés es el punto en donde nosotros vamos a realizar la descarga de nuestro proyecto. Una vez que nosotros hemos localizado estos puntos, pues comenzamos el trazo de nuestra cuenca y generamos una figura como la que se puede ver en la imagen. A través de esta figura empezamos a generar un cuadro en el cual determinamos los parámetros fisiográficos de la cuenca. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros determinamos sus características geométricas, tanto en planimetría como en altimetría. Una vez que tenemos conformados estos parámetros fisiográficos de nuestra cuenca, evaluamos las condiciones de precipitación que afectan a la cuenca. Dependiendo del tamaño de la cuenca, esta se verá afectada por una sola estación meteorológica o por varias estaciones meteorológicas, para los cuales hay otras herramientas en las cuales determinamos cuál es la incidencia y a qué porción de la microcuenca incide cada una de las estaciones meteorológicas. Luego se prosigue a determinar cuál va a ser el modelo de escurrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el paso anterior nosotros evaluamos la cantidad de lluvia que cae en la región que se ve afectada por, la región que afecta, mejor dicho, a la microcuenca. El modelo de escurrimiento nos sugiere, a partir de pues, muchos estudios que se han realizado a través del tiempo, cómo convertir esa precipitación en una escorrentía. ¿Qué quiere decir? No toda el agua que llueve y que cae sobre nuestra cuenca se va a convertir en escorrentía. Mucha de esa agua va a sufrir procesos de evaporación, mucha de esa agua va a sufrir procesos de infiltración y el agua sobrante va a generar lo que es el escurrimiento que posteriormente va a aportar a los caudales de los diferentes cauces en estudio. El siguiente paso es determinar nuestro tiempo de concentración. Este tiempo de concentración es de suma importancia, ya que determina mucho el comportamiento de la cuenca en una lluvia. ¿Qué quiere decir esto? No va a transcurrir el mismo tiempo en transportarse una gota de agua desde el principio de la cuenca hasta el final, si la cuenca, por decir un ejemplo, no es tan alargada, sino que es más bien corta. Es en ese sentido, el tiempo que va a transcurrir para que esa gota de agua llegue al punto de interés va a ser más corto. Mientras que en cuencas más alargadas, pues el tiempo que se va a llevar toda esa gota en recorrer todo el camino va a ser más largo. Dependiendo del método que escojamos de cálculo, uniendo todos estos parámetros, pues la resultante es tener un cálculo del caudal en esta cuenca. El cálculo de caudal lo van a ver generalmente expresado con dos variantes muy importantes, que es el periodo de retorno, quiere decir en qué tiempo se ha estudiado del comportamiento de las tormentas. Eso puede ser 5 años, 10 años, 25 años, 50 años o 100 años. Generalmente está normado por la importancia de la obra. Hay ciertas obras que, debido a la importancia a nivel del país, inclusive llegamos a valores de 200 o 500 años. Por ejemplo, un puente. Y hay obras cuya importancia no es tan grande para el funcionamiento del país, en el cual podemos andar en un periodo de 10 años. Generalmente en la oficina tomamos un periodo, dependiendo de la importancia de la obra, pero no menor a 25 años. Una vez que se ha hecho la evaluación, generalmente lo que se obtiene es lo que podemos ver en la imagen, que es el hidrograma de un cauce en especial. Aquí, como vemos, al principio empieza a llover, el cauce se mantiene de alguna manera estable y eventualmente empieza a subir hasta que llega a su pico y una vez que llega a su pico, decrece. Si vemos, en este valor se va dando por la acumulación de agua que nos va generando un aumento en el caudal. Y en nuestro eje de las X vemos el tiempo que lleva
para que esa acumulación de agua, una vez iniciada la tormenta, alcance su punto máximo y decrece. Aquí podemos ver, además, líneas punteadas. Quiere decir que dentro de una cuenca hay microcuencas que tienen aporte y que debido a la proximidad o al alejamiento que tienen del punto de interés, pues van a generar un aporte y van a entrar a generar ese aporte más tarde o más temprano que las otras subcuencas que conforman la cuenca principal. ¿Cuál es la gran importancia de esta gráfica? Quiere decir que si nosotros logramos mantener el agua de alguna manera retenida o disminuida una vez que hemos intervenido el área del proyecto y la logramos descargar más allá del punto más alto de cuando se da el pico de la tormenta, entonces nosotros ya colaboramos a que ese aumento de caudal no genere un pico aún mayor que muy probablemente la sección del cauce no va a tener la capacidad de manejar. Ahora bien, la gráfica que nosotros obtenemos generalmente mediante algún tipo de software de cálculo va a estar determinada a partir del tipo de datos que nosotros lo alimentemos. Debido a ello, necesita que se le genere un tipo de calibración. Si nosotros vemos los manuales, pues los que determina el HEC-RAS, por ejemplo, toda la serie de los HEC, vamos a ver que generalmente esa calibración se da comparando el caudal máximo conocido en una sección cualquiera durante la longitud del cauce versus el dato que nos da el programa. Haciendo esa comparación, el programa hace los ajustes necesarios para que la curva se apegue a la curva conocida. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos en el país es que no hay conocimiento del comportamiento de nuestros ríos. Muchos de nuestros ríos pues son quebradas invernales y al final de cuentas de donde hay mayores estudios es del río Lempa. Pero fuera del Lempa hay muy pocos estudios de realmente cuál es su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de manera para poder calibrar nuestro modelo? Pues bueno, la calibración se da a partir del conocimiento del terreno. Hay que ir a campo, hay que ir observando los vestigios de hasta dónde ha llegado el agua, hay que hablar con la población, hay que observar, y eso es muy importante, hasta dónde se encuentra construido antes de llegar al río. Esto es bien importante porque generalmente esto viene de un conocimiento de la gente en el cual a través de los años han ido determinando hasta dónde llega el río. Entonces, esto nos da parámetros en los cuales podemos hacer una medición teórica de cuánto es el caudal que logra contener esa sección del cauce en el punto de interés, tomando como límites los márgenes que nosotros hemos podido comprobar visualmente. No es la mejor manera de calibrar el modelo, pero sí nos da una idea de si los datos que nosotros estamos obteniendo son correctos o no. Ahora bien, hablando de drenaje sustentable, pues es una tendencia a nivel mundial en el cual vemos ciertas estrategias de diseño que nos pueden permitir evitar ciertos problemas a la hora de que se generan las tormentas. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno a nivel urbano. A nivel urbano tenemos lo primero que es atenuación. ¿Qué es la atenuación? Cuando nosotros generamos un proyecto, cambiamos las condiciones de permeabilidad del terreno donde se encuentra localizado. ¿Eso qué quiere decir? Si normalmente cuando llovía, por poner un ejemplo, un 70% de la agua que caía se lograba infiltrar en el terreno y un 30% corría de acuerdo a las condiciones del suelo, es decir, que tan vegetado estaba, etc. Que es cuando nosotros intervenimos en ese terreno, cambiamos drásticamente ese comportamiento, ya que inclusive las áreas verdes sufren cierto tipo de compactación, lo cual hace que nos cambie la capacidad o el funcionamiento de permeabilidad del suelo de acuerdo a su condición natural, porque ya la hemos cambiado. Además, pues las áreas impermeables, como los techos, como los estacionamientos, pues su nivel de permeabilidad es muy bajo
y toda esa agua que cae, toda esa precipitación, pues se convierte en escorrentía. A nivel urbano, se ha empezado a ver ciertas obras, son mega obras, por ejemplo, los tanques de tormenta, que lo que hacemos es que durante el lapso de duración de la tormenta, hasta por lo menos su pico más grande, el tanque tiene la capacidad de almacenar esa agua. Ahora bien, es un almacenaje temporal. ¿Qué quiere decir? Que esa agua generalmente no es reutilizada, sino que el agua se mantiene ahí durante la tormenta y una vez que la tormenta empieza a amainar, como decimos aquí coloquialmente, pues entonces se empieza a generar una descarga controlada. ¿Qué evitamos con esto? No superar el nivel de aguas máximas determinado para nuestro cuerpo receptor, para nuestro río, nuestro lago, nuestra quebrada de invierno, y evitamos que se generen problemas a partir de ese punto aguas abajo. Ahora, como pueden ver en la imagen, pues son obras realmente gigantescas. Son obras con un costo muy alto, por lo que al final de cuentas habría que hacer un análisis muy serio del costo-beneficio. Otra forma de atenuar es la cantidad de agua que llega finalmente al cuerpo del receptor es cosechando. A nivel urbano tenemos ejemplos, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver Gibraltar, en la cual ellos ocupan la orografía o la conformación topográfica de su ciudad y mediante esa ladera generan un montón de puntos en los cuales el agua entra y abajo de esa ladera hay una macrocisterna que guarda toda esa agua. En este caso, el agua es utilizada. Ahora bien, aquí entran dos puntos muy importantes. Generalmente, el agua que nosotros podemos recolectar por promedio general logra suplir de 3 a 6 litros diarios por habitante. Generalmente, un habitante, pues su consumo, inclusive en los niveles más bajos, de acuerdo a la normativa nacional, anda entre 150 a 175 litros diarios. Ahora, esta agua muy probablemente sirve y sirve mucho. Ahora, la pregunta siempre va a ser, ¿es económicamente factible? Otra técnica que nosotros podemos utilizar es mediante la infiltración. La infiltración hay un punto muy importante. Ustedes se van a dar cuenta en muchos proyectos que la primera respuesta es infiltrante. Ahora bien, la infiltración lastimosamente no depende de las condicionantes que nosotros le podamos otorgar al proyecto, sino que depende de su ubicación y del tipo de suelo en la cual se encuentra sentado. Y esta parte del comportamiento del suelo, pues difícilmente se puede incidir a un nivel en el cual la infiltración funciona como una solución viable para el caudal total. Obviamente, al generar elementos de infiltración, logramos que parte de esa agua se vaya siendo absorbida por el suelo, pero generalmente, pues es muy poco el aporte que logramos con estas medidas. Sin embargo, hay muchas formas de utilizarlo. Por ejemplo, hay muchas obras que lo que hacen es que tienen ciertos espejos de agua o piscinas que se llenan mediante el excedente de agua lluvia. Pues esa agua tiene cierto tratamiento por cuestiones de olor y además para que esa agua además necesita estar en movimiento. Y es una forma de dotar de algún tipo de plus visual a nuestro proyecto mediante la reutilización de agua lluvia. Otra forma de evitar que genere problemas las descargas de agua lluvia es el control de su velocidad. Muchas veces, y sobre todo esto pasa mucho en el país, parte importante de los daños que nosotros podemos observar es el caudal, pero otra parte importante es la rapidez con la que llueve en el país. A veces es una intensidad muy alta en muy poco tiempo. Entonces, esa agua adquiere velocidades realmente dañinas a nivel de erosión y a nivel de generar mucha turbulencia a la hora de que choque con diferentes estructuras. Hay muchas formas de generar controles de velocidad, pero básicamente es generarle caídas al flujo. El flujo o el agua, el caudal, cuando cae, pierde velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un vertedero en el cual además de que se da cierta retención, cuando el agua sobrepasa el nivel de retención, cae y ahí pierde velocidad. Y entonces a partir de eso, además con un control dependiente y con un control del fondo del cauce,
logramos mantener velocidades que no generan daños a las estructuras a partir de ese punto. Por otro lado, tenemos la parte de la filtración. Este es un punto también muy importante. No toda el agua lluvia que se recolecta funciona para ser reutilizada. Sobre todo a nivel urbano, que tenemos mucha contaminación a nivel de hidrocarburos, a nivel de basura, a nivel de falta de mantenimiento, y entonces se genera mucho arrastre de diferentes tipos de materiales porosos, o inclusive a veces pues se han podido ver en quebradas inclusive muros enteros que han sido arrastrados por la corriente. Entonces necesitamos generar un tipo de limpieza, aunque sea terciaria del agua que recolectamos, si nosotros queremos reutilizar. Y eso a nivel urbano es muy importante. No, por ese lado, terminamos lo que son las estrategias a nivel urbano, pues al final de cuentas solo se mencionan de una manera muy rápida. Más adelante, pues podríamos ver soluciones puntuales de cómo funcionan cada una de esas estrategias, pero por razones de tiempo, pues vamos a pasar a la parte de edificaciones. A nivel de edificación, generalmente lo que nos va a cambiar es la escala. En este sentido, la determinación de la microcuenca va a ser regida por lo que son los límites de nuestro terreno. Y las porciones de área colindantes que de alguna manera por la condición topográfica generen algún tipo de influencia dentro de nuestro terreno. Aquí en este sentido, nosotros hacemos generalmente una subdivisión de áreas basado en su cobertura. Entonces, una cobertura vegetal pues es considerada un área verde, una cobertura impermeable o semipermeable es considerado como un área impermeable, y un área pues techada es considerada, como lo dice su nombre, un área techada. Ahora bien, es bien importante que aquí tomemos en cuenta que esto es un análisis bidimensional. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que considerar proyecciones. ¿Qué quiere decir esto? Si un alero vuela sobre un área, aunque abajo de ese alero todo el área sea área verde, debe de ser considerada como un área techada. Entonces, generalmente, pues aquí se sigue el mismo procedimiento, hay ciertas variaciones. Por ejemplo, la condición de los parámetros fisiográficos, pues se refiere a generar estos polígonos que nos determinan las áreas que van a ingresar a los diferentes elementos de captura de agua lluvia que nosotros hemos colocado en nuestro proyecto. Luego, siempre hay una cuestión en la cual se evalúa la precipitación. Aquí, por la escala, generalmente solo está afectada por una estación meteorológica. Luego tenemos el modelo de escurrimiento y luego tenemos el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía quiere decir que dependiendo de la cobertura del suelo, pues va a convertir cierta precipitación en escorrentía. Y finalmente llegamos a lo que es el cálculo del caudal. Generalmente este caudal es conocido como el caudal con proyecto. El caudal sin proyecto es la condicionante del terreno en su estado natural. Generalmente su estado natural es un estado verde, en el cual no tiene ningún tipo de estructura, pero en una remodelación, por ejemplo, sí hay que considerar las estructuras existentes y se les debe dar su atribución tal cual, área techada o área intermedia. Entonces, aquí la estrategia de atenuación, generalmente aquí en el país, se traduce en la implementación de sistemas de detención. Básicamente, el sistema de detención, ¿cómo funciona? Es que tenemos un ingreso de agua mediante un diámetro determinado y luego generamos una cisterna de retención en la cual en el punto final tiene elementos de diámetro mucho menor que generan una descarga de un flujo controlado y generan una retención de agua mientras la duración de la tormenta en su punto máximo sucede. Aquí si recordamos la gráfica que vimos al principio, la gran importancia del sistema de detención es que tenga un tiempo de retención de agua mayor al punto más alto de nuestro diagrama de comportamiento del cuerpo receptor. Ahora, hay un punto muy importante con los sistemas de detención y lo podemos ver aquí al final de esta sección. Nosotros al final tenemos un diámetro de descarga
que permite evacuar la totalidad del agua que ingresa al sistema en dado caso de un evento máximo. ¿Qué quiere decir esto? Como veíamos al principio, este es nuestro punto que nos divide lo que es aguas abajo de aguas arriba. Si nosotros generamos un taponamiento a la hora de la descarga que no tenga salida, de este punto para atrás va a hacer que todos los elementos hidráulicos colapsen. Esto muchas veces lo vemos cuando empiezan a saltar, por ejemplo, a nivel urbano, las tapas de los pozos, o a nivel de edificación cuando empiezan a saltar, por ejemplo, los tapones inodoros, cuando empiezan a veces empiezan a salir agua, borbollones de cajas de agua lluvia, y es porque ante un evento máximo no se ha considerado una salida que permita que todo ese caudal pueda ser evacuado. Ahora, esto nos representa una cuestión muy importante, que quiere decir que en caso de un evento máximo que supere lo establecido por el estudio de precipitaciones realizado, va a generar una descarga máxima en el cuerpo receptor. Por lo tanto, un sistema de detención no es la única y la solución que nos garantice que no se va a generar en algún momento un problema aguas abajo. Luego tenemos el punto de la cosecha. La cosecha de agua lluvia, pues a nivel de una edificación se vuelve algo a veces tan básico como simplemente tener unos bidones en los cuales se vayan llenando de agua y luego hacer el uso de esa agua para labores de riego. Ahora, cuando utilizamos ese tipo de cosecha, siempre se tiene que descartar la primera agua que ingresa cuando empieza a llover, ya que muchas veces esa agua viene sucia, pues por todas las cuestiones que se pueden ensuciar en un techo, hojarasca, animales, etc. Y una vez que se llenan nuestros tanques de almacenamiento, tenemos que tener un alivio en el cual permita que el excedente de agua lluvia descargue y sea recepcionado por los elementos hidráulicos del diseño diseñados para esto. Ahora, ya a nivel de una edificación podemos llegar a cuestiones tan complejas como tener una macrocisterna en la punta, en la parte más baja del edificio que nos permita la reutilización de esa agua para inyectarlo a riego, a labores de limpieza, a inodoros, etc. O inclusive ya situaciones, a elementos artefactos que necesitan agua potable, pero en ese caso pues ya necesita un tratamiento mucho más fuerte del agua que recolectamos. Ahora, siempre con la cosecha, al igual que a nivel urbano, tiene que entrar en juego una cuestión de costo-beneficio, ya que tenemos que recordar que dependiendo de cómo se comporte la estación lluviosa en el país donde estamos aplicando estas medidas, pues va a haber un periodo en el cual estos sistemas no van a tener ningún tipo de abastecimiento, que es cuando entramos en una época seca. Y en la época lluviosa, si nosotros no generamos un caudal lo suficiente para tener una cantidad de agua guardada, pues va a haber mucho desperdicio y quizás no va a valer la pena el cosechar esa agua. Ahora tenemos un punto en el cual también se puede aplicar la infiltración. Esto es modificando el fondo, el material o la conformación del fondo de nuestros elementos hidráulicos de captación. Es decir, canaletas, es decir, los muros utilizar tubería ranurada, es decir, en sistemas de detención hacerle fondos permeables. En la imagen pues podemos ver cómo se ha hecho esta como canaleta de grava que de manera sinuosa pues va recolectando el agua aprovechando las condicionantes del terreno y se da cierta infiltración. Ahora, la infiltración se va a dar de acuerdo a las condicionantes de suelo en la cual esté asentado nuestro proyecto. Muy probablemente, si nosotros estamos en las faldas si estamos en una montaña con piedra, con laja, pues la infiltración va a ser mucho más difícil. Y con la infiltración también hay que tener mucho cuidado porque si generamos mucha infiltración de una manera inadecuada, pues podemos generar cierta inestabilidad en el suelo. La atenuación de velocidad, pues se puede dar de muchas maneras. La forma como generalmente se controla la velocidad es generando caídas entre los diferentes elementos
hidráulicos de conexión por cambio de dirección o de nivel, como cajas de agua lluvia, pozos, etcétera, derramaderos. Y en esos elementos pues también podemos colocar bloques de concreto que nos sirvan para que el agua choque, podemos generar pequeños vertederos, etc. La filtración en las casas es muy importante. Por normativa generalmente solo nos permiten cosechar el agua que es recolectada mediante techos. Y pues todo el agua que se recolecta mediante áreas verdes generalmente sí necesitaría algún sistema de limpieza, ya que arrastra mucho sedimento, hojarasca, etc. Ahora, finalmente, pues nosotros vamos a tener un caudal. Ese caudal nosotros vamos a esperar que sea menor a las condiciones iniciales en que nosotros encontramos el terreno en la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto, para evitar que valga la redundancia, nuestro proyecto aporte a las afectaciones que pueda tener la zona. Hay muchas formas de aprovechar el agua lluvia. Sin embargo, no hay una sola medida que no funcione de alguna manera por arte de magia. Al final de cuentas, es muy importante, y esto quizás es parte de las conclusiones, que nosotros como profesionales nos tomemos el tiempo de visitar el sitio, de ver el terreno, de tener un recorrido realmente a conciencia de todos los alrededores del terreno, ya que ahí nos vamos a dar cuenta de la situación y de cómo se comporta el agua lluvia en su condición natural. Muchas veces los levantamientos topográficos, debido a que en el momento en que se hacen, o a mucho cuestión de que a veces se dejan puntos que no son necesarios o que no nos transmiten mucha información, a veces se nos ha dado el caso de que no proyectan la realidad del terreno. Y esas son sorpresas que no podemos nosotros como profesionales permitir. Hemos escuchado dos conferencias muy interesantes, ¿verdad? Hemos conceptualizado y hemos confirmado. Creo que no es ajeno el tema, sino que lo que estamos haciendo es reforzar las temáticas, lo han hecho excelente los dos arquitectos, así que el micrófono está abierto para ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Daniela Vindel, mucho gusto. Yo no estoy cursando la materia de Tecno, de hecho ya terminé en la universidad, pero me gusta bastante el tema, sobre todo por eso de sostenibilidad, y le pedí a Lizeth que me dejara participar. Realmente me han gustado mucho las dos intervenciones. El tema que tocó René, claro, muy, muy importante poder destacar todas estas medidas que realmente en San Salvador no se han tomado en cuenta todavía, pero que sí se nota un trabajo de parte de algunas instituciones de querer como motivarlas. Y felicitar a Napoleón también por su exposición. Sí, quizás quedé un poco con dudas ya un poco técnicas, de más cálculos, etcétera, sobre todo con respecto al tema de la filtración y todo el tema de cómo almacenar esta agua y cómo poder hacer los cálculos más como un proyecto como más chiquito, pues ya como para poder hacerlo ya en un proyecto como más enfocado a mi rubro, ¿no? Alguna casa, etcétera. Pero muchas gracias por ambas intervenciones. Gracias a vos, Daniela. Con mucho gusto podemos hacer una guía de cálculo rápido para que ustedes tengan ya, sea más fácil ver cuál es el procedimiento de cálculo y de alguna manera puedan ustedes realizar números rápidos para ver si lo que están proponiendo desde su diseño arquitectónico es fácilmente, puede ser sostenido fácilmente por parte del diseño hidráulico. Eso realmente lo deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Vamos a escuchar la opinión de ambos. ¿Creen ustedes que sería posible que si las autoridades se ponen las pilas, generan unos cálculos y un plan maestro de retardo, y se nos exige, claro, no todos lo podríamos cumplir porque eso requiere inversión y en efecto, como lo dijo Napoleón, con visión de mantenimiento, podríamos disminuir estos siniestros que nos atacan a San Salvador y estas inundaciones de las que todos los años nos vemos víctimas? Podríamos todos contribuir generando mecanismos de retardo y llevar a la delantera aquellos que son condominios, aquellas residenciales, o sea, que nos hemos encerrado y nos hemos agrupado por seguridad, por tema de cerramiento.
Pero aprovechando ese cerramiento bien, podríamos tener unos pequeños plancitos y sectorizar una estrategia para retener realmente y convertir el caudal y convertirnos, por tanto, en una ciudad de esponja. Mira, desde el punto de vista urbano, ¿verdad? Todos podemos, con pequeñas acciones inclusive. Yo les digo, aquí en la ciudad estamos tan acostumbrados a creer que desarrollo es concretar todo, ¿verdad? Es más, casi la mayoría de las personas en su casa, incluso lo hacen en su casa, ¿verdad? Que tienen un pequeño patiecito, ¡pah! Le ponen concreto, ¿verdad? Y ya afectan incluso ya el sistema de desagüe en su casa. Imagínense ustedes, todos desde su casa conservaran esos patiecitos, sembraran un par de plantitas, o sea, ya eso disminuye la carga hídrica que va hacia las infraestructuras. Entonces, realmente en urbanismo, la naturaleza es una barrera contra esos desastres. O sea, si ustedes planifican, si desde todas las residenciales, de todas las edificaciones, trabajaran de mano con la naturaleza, ¿verdad? Toda la escorrentía que se arma, como dicen, pues los coeficientes de escorrentías en áreas verdes cambian específicamente. Si ustedes tienen en concreto el coeficiente de escorrentía, prácticamente va del punto 8 a punto 9. Eso implica que el 80%, 90% del agua va hacia los drenajes. Pero si tienen verde, por ejemplo, es punto 30 aproximadamente. Va de punto 30 a punto 50 dependiendo la vegetación. Entonces, ¿qué implica? Que el 30%, el 50% del agua va hacia los drenajes. De todo lo que se acumula en esa área, el 30% va. De 80 a 90 a 30, por ejemplo, es una gran cantidad de agua. Más de la mitad propiamente quedaría pues ya absorbida por los sistemas, ¿verdad? Por la infiltración natural del suelo. Entonces, desde la planeación urbana se puede desarrollar una ciudad, ¿verdad? Enfocada a lo verde, parques lineales, sistemas de drenaje, lagunas de retención de aguas, sistemas sostenibles propiamente que infiltren el agua y que no solo la entuben y la lleven propiamente hacia las cuencas, ¿verdad? Entonces, es toda una planeación que se puede hacer desde el inicio, retomar, cambiar la infraestructura actual. Más, de todos modos, se necesita cambiar porque ya la tenemos toda desfasada y vieja. Entonces, que lo nuevo que se vaya haciendo ya a partir de un esquema sostenible, responsable, propiamente enfocado a los espacios públicos, a las áreas verdes, más a absorber el agua que a entubarla propiamente, y ya cuando cuando tú ya diseñes propiamente con esos nuevos caudales y coeficientes de escorrentía, pues el agua que vaya hacia nuestras cuencas sea menor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo creo que la planeación urbana debe ir enfocada en eso, ¿verdad? Todas las ciudades europeas, en Estados Unidos lo están haciendo, desarrollos en Colombia, que es otra ciudad emergente latinoamericana que los tenemos, lo están haciendo. Entonces, solo nosotros nos quedamos aquí atrás que pensamos que concreto es desarrollo. Muy bien. O concretar la ciudad es desarrollo y no. Sí, contestando a tu pregunta, Lizeth, yo realmente creo que la clave está en que nosotros logremos generar una continuidad entre el proceso de diseño, el proceso de construcción y el proceso de operatividad de los edificios. Como pudimos ver, la única manera de tener una certeza que las valoraciones hidráulicas que se generan mediante las fórmulas teóricas es generando una calibración a la hora de tener datos reales de cómo se está comportando hidráulicamente ese elemento. Entonces, el grave problema que nosotros hemos detectado es que se diseña una cosa, se construye otra cosa, y luego se le da otro tipo de mantenimiento, o muchas veces el administrador del edificio nunca le dijeron que hay un sistema de detención. Entonces nunca lo limpió. Y entonces cuando lo vas a ver, no funciona, porque está tapado. Bueno, hemos visto sistemas de detención que no les hicieron boquilla, porque pensaron que era una cisterna y entonces es una gran cisternona que no está funcionando de nada. Entonces, ese puente nos va a ayudar a realmente afinar cuál es el pedido de retorno con el que se tiene que trabajar, porque también no podemos decir vamos a hacer un periodo de retorno de 100 años y vamos a hacer que los proyectos se encarezcan porque van a tener que hacer una cisterna de 100 metros cúbicos que la mitad del año va a pasar vacía.
Entonces, al final de cuentas, es posible, pero necesitamos dar un mayor seguimiento a cómo se están comportando las soluciones que ya están implementadas. Yo tengo una pregunta. Muy bien, Jocelyn, adelante. Por ejemplo, cuando ya se tiene el diseño de un proyecto de toda una ciudad, como por ejemplo el del arquitecto René, ¿cuál sería el siguiente paso para que se lleve a cabo de la manera correcta, como dice el arquitecto Napoleón? Porque el proyecto ya puede estar o la idea puede estar ya diseñada, pero ¿cuál sería el siguiente paso para que esto de verdad se realice? En mi caso, yo creería que voluntad política en muchos sentidos, ¿verdad? Muy bien. De poder hacer de que realmente ya no se piense, como dije en su momento, más tanto en economía, ahorrarse plata, ¿verdad? O sea, ya tenés un concepto, idea urbana de ciudad y sabes lo que querés, sabes que se va a dedicar al espacio público, se va a dedicar a la arborización, se va a dedicar todo, entonces ya pues dedicarle, y hay un sistema también de mantenimiento, como dice el arquitecto Napoleón, ¿verdad? Que estas áreas verdes se mantengan a lo largo del tiempo, que se mantenga como una ciudad verde propiamente, y que las infraestructuras también que se diseñen respondan, ¿verdad?, a las demandas de la ciudad. Obviamente, en ese sentido, es importante conocer la variabilidad del tiempo, ¿verdad? Las lluvias propiamente en cada año no son iguales. Hay por eso el término de mencionar que hay rangos tomados, entonces se sacan promedios, ¿verdad? Pero probablemente en un año sea seco, otro sea completamente distinto, pero faltaría aquí que las entidades propiamente como las que toman las decisiones, ¿verdad?, se decidan ya a desarrollar un proyecto completamente sostenible en la ciudad, y que nosotros desde el punto de vista ciudadano también presionemos, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos más desastres, no queremos una ciudad contaminada, no queremos una ciudad llena de vehículos propiamente y no para nosotros los peatones, ¿verdad? Y no queremos una sociedad más dividida. Pues entonces está en responsabilidad de nosotros como sociedad de exigirlo, y en las entidades ya llevarlo a cabo propiamente, ¿verdad? Sin importar ahí el ámbito político, los tintes, etcétera. Sí, yo creo, Jocelyn, que es una muy buena pregunta. O sea, generalmente hay mucho miedo a la intervención a esta escala porque se considera que las ciudades que tenemos pues ya están así y que intentar cambiarlas tiene un alto costo. Sin embargo, ha habido muchos proyectos de intervención urbana exitosos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchos ríos que habían sido embovedados, pues quitaron la bóveda, lo hicieron parque, vieron cómo recuperaron la calidad de agua del río, y al final de cuentas sí es voluntad política, y también es la presión de nuestro lado como ciudadanos de qué es lo que realmente necesitamos, porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿qué tipo de obras te da a vos aquí el país? Son obras viales. Y, por ejemplo, se pueden citar fácilmente en los últimos 10 años obras viales importantes. Sin embargo, realmente su funcionamiento ha sido el que se esperaba. Yo creería que no. Por ejemplo, y podemos poner un ejemplo rapidísimo, que es la intervención en el Rondel Masferrer. El tráfico es igual o peor, o al final de cuentas no se solucionó nada. Y sin embargo, probablemente un proyecto en el cual se dote de espacios públicos a la ciudad, sí tendría un impacto muy importante en las personas. Pero eso, al final de cuentas, tiene que salir mucho de la ciudadanía, pues. Que la ciudadanía tenga mucho cuidado a la hora de plantarse y demostrar que estamos unidos, demostrar que realmente el interés principal es la ciudad, porque independientemente de quiénes somos o dónde o cómo seamos, todos vivimos en la misma ciudad. Y bajo esa presión yo creo que el gobierno puede empezar a abordar este tipo de proyectos que son posibles. O sea, no es que somos un país chiquito y que no se puede, es posible. Y bueno, y René creo que él tiene más experiencia en eso de proyectos urbanos exitosos que quizás parecían inviables, que generan incomodidades a la hora de realizarlos, pero que eventualmente el beneficio una vez realizado no tiene precio. Quisiéramos ver ese mapa y también estrategias asequibles, ¿verdad? Que le digan a la población, si contienes 1 metro cúbico, estarás contribuyendo a disminuir toda esa destrucción aguas abajo. Nos despedimos y gracias, René, Napo,
¿verdad? Estuvo chivísimo. Voy a activar cámara solo para saludar a los colegas. Gracias. Y hasta pronto. A vos por la oportunidad. Ok, hasta luego entonces. Hasta Hasta luego. luego, cuídense. Adiós.